Ahora sí. Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas, a todes. Bueno, damos continuidad al segundo ciclo que nos ha convocado, cuya denominación tiene que ver con el capitalismo y pueblos originarios, un debate civilizatorio. Y en la actividad del día de ayer hicimos una reflexión general sobre el sentido que tiene estudiar, conocer los problemas territoriales, ¿no? La desestructuración territorial, la desarticulación territorial que genera el actual sistema económico, político. Y en el encuentro de hoy, como también en el encuentro del próximo 11 de noviembre, como también en el encuentro del 15 de noviembre, nos vamos a dedicar como a revisar, a aprender, mejor dicho, casos particulares, casos concretos. Y al final vamos a tener como una vuelta general al tema cuando estemos en el último taller. En realidad lo que hemos hecho es, muchas veces lo decimos en economía política, ¿no? Ir desde lo abstracto. Ayer estuvimos viendo ciertas categorías, desde Marx, desde las distintas categorías de coloniales, postcoloniales, a lo concreto. Ahora vamos a ir a lo concreto, a conocer algunas experiencias en los territorios. Hoy nos toca San Luis, el Cuyum, y seguiremos, por supuesto, después en las otras jornadas. Esta actividad está organizada por un grupo de trabajo que, bueno, al frente del mismo y como pertenecientes al Centro de Pensamiento Crítico Pedro Paz, está Itatí Arce, que es una, bueno, militante, una colaboradora, antropóloga, que pertenece a la Universidad Nacional de San Luis en la Facultad de Ciencias Humanas, y que de hace un tiempo están trabajando con Bambina Stinga, también militante de este tema, integrante del centro. Y nosotros nos hemos propuesto en el Centro de Pensamiento Crítico, en la especialización, de acuerdo a lo que hemos intercambiado, que nosotros necesitamos conocer estas problemáticas y el centro tiene que especializarse, conocer. Y esa es la tarea y la responsabilidad que en buena hora ha asumido Itatí y Bambina, que nos van a permitir ahora tener una primera aproximación, y lo digo con esto y ya estoy dejando, en el sentido de que tenemos 1 hora y media y sabemos que el tema es inabarcable, es mucho más que 1 hora y media, ¿no? Pero lo que nosotros queremos es conocer, tomar algunas ideas, impresiones, intercambiar, y si es necesario a volver a reunirnos y seguir trabajando, eso vamos a hacer, porque, bueno, ya después lo había planteado el profesor Gambina en el cierre y será seguramente en el último taller. La idea de esto es poder tomar nota cómo seguir estudiando y reflexionando y cómo integrarnos nosotros desde el centro con otros colectivos para poder conocer esos saberes que normalmente en la academia están ausentes por múltiples motivos que no viene al caso a mencionar. Entonces, dicho esto, yo le dejaría la palabra a Itatí, a Bambina, para que con toda tranquilidad organicen. Es complejo porque pueden haber problemas tecnológicos, para que sepa quienes estamos en la sala, no todas del equipo de trabajo están sentados debajo del mismo techo. Y esto es lo interesante, lo enriquecedor. Cada uno está en distintos lugares del territorio de San Luis, pero aún así, con todas las limitaciones y complejidades, estamos presentes para, bueno, llevar adelante esta actividad. Así que, bueno,
no sé cómo habrán organizado ustedes, y Tati y Bambina, las escuchamos. Bueno, gracias, Quique, que es Enrique en realidad, pero para nosotros Quique. Sí, realmente estamos en varios puntos de San Luis y también de Santa Fe, el equipo que hoy vamos a conversar. Y con algunas cuestiones de la tecnología que por ahí no están andando como quisiéramos, pero bueno, acá vamos a intentar arrancar. Primero, agradecer a todos, a todas, a todes que estén compartiendo este espacio con nosotras y decirles que, bueno, que esta es una línea de trabajo que recién estamos comenzando a trabajar dentro del Centro de Pensamiento Crítico Pedro Paz. Y el propósito de esta línea de trabajo es justamente problematizar la relación entre Estado, pueblos originarios y territorio. Esta problematización también nos lleva a pensar en clave de transición justamente a un mundo no capitalista desde la intersección de la historia, la antropología, la economía política con perspectiva de género. Esto es lo que hemos ido, esto que parece como un título o una cosa así, esto es lo que hemos ido caminando en un tiempo, un grupo de mujeres que nos fue reuniendo la militancia, el territorio, cuestiones que leemos, que estudiamos, justamente como recién decía aquí, que ayer se presentaron estas cuestiones quizás estas cuestiones en categorías teóricas, en el plano de lo abstracto, se habló de las sociologías de la ausencia, de sociologías de la emergencia, de una categoría, decía Gabriela Roffinelli ayer, muy importante dentro de Marx, como es la categoría de totalidad. Y en este marco así general, nosotros en este andar y en este caminar, hoy, estas mujeres aquí, ponemos en un plano de lo concreto de la realidad, luchas, militancias y las disputas en territorios concretos, en particular de nuestra provincia en San Luis, y con unas experiencias que compartimos con las compañeras de la Universidad del Litoral en Santa Fe. Bueno, así no ocupamos más tiempo, le cedo la palabra a Itatí y ya vamos a ir presentando a las compañeras. Ita. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas, todos, todes. Sí, por ahí agregar una cosita muy pequeña porque el tiempo nos apremia, de que la conformación de este grupo recupera diversas trayectorias que venimos sosteniendo desde el 2018 aproximadamente, a partir del acercamiento de diferentes comunidades huarpes urbanas a la universidad. Y en 2018 también pasó algo muy importante, que fue la firma del convenio marco entre universidad y pueblos originarios, particularmente el pueblo huarpe Pincanta, lo cual marcó como un hito histórico en la manera de pensar la relación universidad-sociedad y particularmente de derechos indígenas. Desde allí fuimos planteando y reconfigurando los grupos a partir de diferentes actividades de extensión, también participación en el espacio del Centro de Prácticas Sociocomunitarias. Y luego, bueno, después vino la pandemia, por lo cual esos procesos de trabajo han tenido sus intermitencias, momentos de mayor fortaleza, también de mayor
debilidad, digamos, en la construcción grupal del trabajo con las diferentes comunidades. Y luego de la pandemia, una cuestión que nos movilizó mucho fue la lucha de Noemí y Juanita, dos mujeres ranqueles, que a continuación van a hablar, y a partir de lo cual nos planteamos la necesidad de empezar a construir diferentes redes, no solamente formativas, por lo cual hicimos algunos seminarios de formación, a partir de la antropología y educación, sobre todo en educación indígena, diferentes instancias de formación al interior del grupo, y también de conformación de redes con otros espacios, no solamente la universidad, sino también espacios de derechos humanos y de movimientos sociales, los cuales nos ha ido enriqueciendo la mirada acerca de todos estos procesos. Así que, bueno, eso nada más, un poco para contextualizar desde dónde venimos planteando, digamos, nuestra trayectoria con respecto a la conformación de este grupo. Y bueno, miro así porque acá tengo, acá está, mejor dicho, Ana Palma, que ella es una mujer huarpe de la comunidad Palma Jaime, una comunidad urbana de aquí de San Luis, que desde hace ya varios tiempos, o desde toda la vida, vienen trabajando con plantas medicinales y bueno, han hecho un proceso de recuperación de la medicina ancestral muy valioso y nos parecía interesante para reflexionar también hoy. Así que voy a compartir pantalla y voy a dejar a Ana acá la palabra. Ahí sí, vamos a compartir. Un minutito que tenemos estos problemas tecnológicos. Sí, tranquila, tranquila, anda. Vamos a cerrar todo. Ana, si quieres ir presentándote mientras yo voy solucionando el tema técnico. Bueno, Jujuy. Ahí, mira, así te ven. Ahí. Un poquito más acá. Ahí se ve Jujuy, Cuyutún, Cuchá. Sí, vos Mi ahí, nombre ¿no? es Ana Palma. Samay Chaycaigú Palma Yaime, Tuntaguay Cuyún. Somos de una comunidad urbana de acá de San Luis. Y sí, desde un tiempo venimos haciendo la recuperación de las prácticas ancestrales que en realidad, si hago memoria, nunca se dejaron de hacer. Lo que pasa es que las prácticas nos hacían nuestros abuelos y todo, sin decirnos que eran prácticas ancestrales. Hay muchas cosas como la jarilla, como el chañar, lo usábamos y no teníamos ideas que eran prácticas ancestrales. Yo después de grande me vengo a dar cuenta, cuando ya mi abuela ya no está, de que eran prácticas ancestrales todas sus enseñanzas y todo lo que ella nos daba. Tengo poco conocimiento de la medicina de ir al médico, de lo que es un remedio de farmacia, porque ella todo nos curaba, para todo tenía un yuyito, una planta, algo para que nos sanara. Así que la carilla es una cosa que no le hemos dejado de usar nunca, porque es una planta que usamos siempre. Entonces, no recuerdo haberla dejado de usar, porque ella nos los daba a nosotros, y yo después que tuve a mi familia, que tuve mis hijos, la seguí utilizando cada vez que la requerí. Y lo que fue el chañar y la algarroba fue algo que sí, porque como vivimos en zonas donde no lo teníamos a mano, no lo teníamos ahí, entonces fueron prácticas que se dejaron de hacer, y es lo que estamos recuperando ahora para
para que todos puedan tenerla, Hoy lo que estamos haciendo es mostrándola, porque en realidad lo teníamos interno para nuestra familia, para nosotros nada más. Y bueno, de un par de años hace de que sí, ya venimos haciendo como la ropa de algarrobo, la ropa de chañar, usar la harina. Dale. Y porque mucha gente conoce la planta, porque quien no conoce la planta de algarrobo, la planta de... pero no tienen idea las propiedades que tienen, no tienen idea que puede ser una planta medicinal, y entonces eso es lo que hoy estamos tratando de transmitir, los beneficios que pueden tener. Ahí, ¿cómo se llama? Recuperaron algunos de los beneficios de cada una de las plantas, de la jarilla, del chañar, la jarilla como hidratante, analgésico. Los problemas circulatorios. Ah, y los derivados. Y bueno, y los derivados para la jarilla la podemos usar tanto en cremas como en infusiones, y al chañar lo podemos en tostado, en los arropes y en la harina, porque este año pudimos sacar harina de algarrobo y harina de chañar, y con la harina de algarrobo hemos logrado hacer tanto alfajores, magdalenas, budines, un derivado bastante amplio de la harina de algarrobo. Ahí está la harina. No tenemos un molino, no tenemos todo lo hacemos en casa, porque siempre se ha hecho la mayor parte hacia nuestro consumo, nuestra familia y nada más. Recién hoy estamos tratando de sacar el chañar y la ropa, y eso estamos vendiendo. Y lo que es la harina de algarrobo cuesta más obtenerla, porque es mucho el trabajo para la molienda y todo eso, entonces nos está faltando. Pero sí hemos logrado obtenerlo, los productos como los alfajores y todo eso, pero claro, es menos cantidad porque cuesta mucho, al no tener un molino o algo para tener en grandes cantidades, se requiere otro tipo de presupuesto. Sí, inclusive la recolección, ¿no? Que la hacen manual. Y sí, la recolección la hemos hecho acá en San Luis, todo eso que se muestra ahí en la foto, es productos que lo tenemos acá a la mano de San Luis, están muy cerca de casa, y bueno, hasta mismo nosotros no nos habíamos dado cuenta de eso porque lo teníamos tan cerca. Ahí están todos los productos. Las cremas esas son cremas de jarilla, que también tienen una amplia de propiedades que a nosotros nos han sido de mucha ayuda, y bueno, a medida que hemos ido mostrando y mostrándole a la gente, le ha sido muy efectiva para hemorroides, para la resequedad de la piel, para hongos, para todo ese tipo de cosas, para los enfriamientos del pecho, para las vías respiratorias, son muy buenas. Ay, la quemadura. Para la quemadura, la jarilla es una planta medicinal hermosa para las quemaduras, muy buena. Ay, eso me contaba. Sí. Y eso lo habíamos puesto porque un poco esta era la reflexión que íbamos hilvanando con Ana,
de que al principio, si ella decía, nosotros de toda la vida trabajamos en estas plantas, pero muchas veces al interior de nuestros hogares no se reconocía, digamos, esa sabiduría de la medicina ancestral como una práctica originaria. Había un proceso de silenciamiento, de invisibilización, que tiene que ver con todos los procesos de exclusión que han estado viviendo las diferentes comunidades aquí. Y luego, a partir de la conformación de diferentes grupos y de procesos de reconocimiento étnico y procesos etnopolíticos, se empieza a reconocer estas prácticas como originarias y empiezan a cobrar otra visibilidad incluso dentro de las mismas comunidades huarpes aquí urbanas. Y ya al momento de hoy hay todo un proceso de pleno reconocimiento también, digamos, no solamente de las medicinas ancestrales, sino de otras prácticas, y sobre todo el valor de la lucha por los derechos indígenas, ¿no? Todo ese proceso es muy interesante y ha permitido una revalorización también de las prácticas medicinales. Así que, o sea, eso no. Sí, eso era lo que habíamos expuesto, y lo que pasa es que cuesta mucho en reconocerse uno mismo a veces. Entonces creo que mientras se logre visibilizar todo esto y visibilizar que somos originarios, que estamos acá y hay un montón de gente que lo es y que no se reconoce por vergüenza o por todos los dichos que hay sobre el tema, entonces me parece que eso hay que ponerlo en valor, de decir, yo soy originario y me siento orgulloso de serlo y de estar acá. Mientras no aparezca eso, me parece que los demás conocimientos van a ir pasando como de cualquier otro o como uno de fuera, que por ahí vienen y te sacan el conocimiento y lo presentan como un proyecto suyo y como es, y las prácticas tuyas terminan siendo una medicina que viene de afuera cuando se la llevaron de acá. Entonces, valoricemos eso, de que eso no pase. Somos de acá, somos nosotros los que tenemos eso, bueno, usémoslo nosotros, está acá, está en nuestro territorio. Entonces, no sintamos vergüenza de ser quienes somos y decir, yo soy originario y voy a luchar porque se reconozca todo aquel que lo sea, que no sienta vergüenza de serlo, porque la palabra es esa, la gente originaria siente vergüenza de ser originario. Entonces, prefiero decir, no, yo no soy, era mi mamá, era mi abuela, era mi bisabuela, y no es así. Tenemos que luchar por eso, es decir, yo soy originaria y esto me enseñó mi abuela, porque no lo encuentro escrito en ningún lado, pero enseñó, me lo pasó mi abuela, mi bisabuela, cualquiera de ellos, porque así eran transmitidas las enseñanzas nuestras. Por eso no lo encuentro en ningún lado, no podés encontrarlo en internet, en ninguna zona, no está escrito en ningún sitio. Bueno, gracias, Ana. No sé cómo vamos con el tiempo, Bambi. Muy importante. Eso es re importante. Está silenciada, Bambi, vos controlanos, porque si no... 18-28. Bueno. Ahora deberíamos ir ya con Noemí. Bien, bueno, bien, Ana. ¿Querés ir presentando a Noemí, Bambi? Y yo mientras tanto voy dejando de compartir. Bueno. Noemí nos va a comentar la lucha que ella junto con Juana Alcántara han tenido en territorio Ranculche, territorio que fue restituido hacia el 2009 por el gobierno de la provincia, pero que, bueno, en este momento llevan una lucha, están judicializadas, y Noemí Escudero es la que nos va a compartir esta lucha que ellas tienen y la situación que en la comunidad están atravesando en este momento. Este territorio está localizado al sur de la provincia, en el sur de la provincia de San Luis. Bueno. Vamos a sostener, digamos, la voz de Noemí por teléfono.
porque hemos tenido problemas de conectividad, así que vamos a tratar de sostenerlo por una llamada telefónica. Así que ustedes me confirman si se ve el power y se escuchan a Noé, porque yo ahora los voy a dejar de ver. Noé, ahí te están escuchando, me parece. ¿Nos escuchás, Noé? Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, sí, perfecto. Y se ve Perfecto. muy bien el power, Perfecto. así que Muy bien, trabajen tranquilos. muy bien, muy bien. Bueno, mi nombre es Noemí Escudero, soy de la comunidad Ranquel, al sur de la provincia, a 230 kilómetros de San Luis Capital. Yo y con mi compañera, que llevamos a cabo esta lucha por nuestros animales, por nuestro territorio, por nuestros orígenes. Vinimos a habitar este pueblo en el 2009 bajo la ley del marco de la ley, no me acuerdo en este momento cómo era la ley. 26.160. Sí, de emergencia de tierras. Y bueno, en este concepto nos vinimos aquí al pueblo Ranquel con un proyecto de que los originarios del pueblo Ranquel pudiera habitar esta tierra y viviera bajo sus leyes y sus formas de vida. Haciendo caso a esta forma de vida, la forma de vida de nosotros son los animales. Por eso nosotros llevamos a cabo el tema de tener animales y bueno, con mi compañera, mi socia, nos hicimos de animales vacunos, de ovejas, chivas, bueno, de todo tipo de animales que pudiéramos tener. En un tema de ida y vuelta de los lomos, en un momento en el 2017, creo que fue el 2016, entra un interventor, Sergio Freise, acá al territorio. Bueno, y en ese momento este señor nos dice que nosotros acercamos a él para pedirle el REMPA, que es un contrato de pastaje donde nosotros nos permite asentar los animales en cenaza y sanitizarlos bajo nuestro nombre. Este señor nos dice que no, que él para evitar problemas nos compra los animales. Nosotros intentamos explicarle que es nuestro sustento, nuestra forma de vida estos animales y que no queríamos vender. Y bueno, de ahí empezó una persecución policial donde nos confiscan los animales y nosotros seguir con esta lucha me deja sin trabajo en plena pandemia. Yo soy mamá soltera y bueno, me dejó sin trabajo, me confiscó los animales y los animales que yo podía tener a mi cuidado y que podía sacar de ellos algún sustento, me les prohibió que ingresara alimento para esos animales que eran en su momento las ovejas. También hubo una matanza de ovejas, muchas ovejas nos mataron y bueno, estamos judicializadas. Hace ya 2 años que llevamos una lucha y tuvimos un acampe de 18 días a la orilla de las terrazas del Portezuelo, o sea, en la Casa de Gobierno de aquí de San Luis. Y bueno, a raíz de eso fuimos judicializadas, fuimos acusadas de abigeato. Nuestros animales siguen confiscados, hubo matanzas de esos animales cuando se juntaron esos animales bajo un montón de procesos judiciales, policiales que vinieron, policías como 70 policías, y bueno, ahí como la forma que trajeron esos animales los mataron a algunos, cansados, bueno, a varios murieron de ellos. Y hoy en día sigo sin trabajo, sigo siendo perseguida, y bueno, y también el proceso judicial sigue vigente y aún no nos han devuelto los animales. Más o menos es un poco la historia de la lucha que llevamos con mi compañera y el derecho de vivir libremente en estas tierras restituidas de los Ranqueles. No sé si
¿Algo más le puedo agregar o está bien así? No sé, Bambi, ¿cómo vamos con el tiempo? Estamos, Decinos si si querés agregar algo más, Noemí, 5 minutitos, hay tiempo. Bueno, sí, o sea, que nosotras recalcar que seguimos en la lucha, seguimos luchando por esos animales, sobre todo por los animales vacunos, de donde ni siquiera sabemos si realmente siguen en el pueblo los animales, si siguen vivos o cuántos más murieron. Bueno, o sea, eso nada más, que nosotros estamos en una lucha por unos animales que ni siquiera sabemos si realmente están acá. Supuestamente sí están, pero bueno, nosotros nunca más pudimos acceder a esos animales. Hace más de 2 años que no podemos acceder ni siquiera a verlo, esos animales, así que la verdad que nosotros llevamos a cabo una lucha que no sé si esos animales existen. También el tema de las ovejas también, las que no mataron los perros, sobre todo acá de la comunidad, las hicieron que se murieran de hambre, porque muchos se murieron de hambre al no poder trasladar alimentos aquí al pueblo, porque nos cerraron bajo llave, estuvimos bajo llave en plena pandemia, sin trabajo, encerrada, precisada, sin acceso a los animales, que es nuestro sustento y nuestra forma de vida. O sea, bueno, más no nos puede pasar. Y aún así seguimos luchando. Bueno, muchas gracias, Noé. Cualquier cosa podemos Gracias. dejar los comentarios, o, bueno, preguntas, no sé, para después, Bambi, o no. Sí. Sí, Bueno. solo decir que esta restitución de tierras en el marco de la ley se supone que se les da, reconoce la autonomía al pueblo, pero en los hechos y tal cual lo relata Noemí, no es así, digamos. El marco de autonomía que la Nación Ranquel en este momento tiene está dentro de lo que es el marco de un municipio, digamos, se rige por la normativa como si fuera un municipio. Como si fuera, no, es un municipio, nada más que tienen la particularidad de en asamblea elegir sus autoridades, ¿no? Entonces, como ese territorio que tiene autonomía, digamos, no es tan real, ¿no? Y genera también esta lucha que claramente expresa Noemí y Juanita desde hace un tiempo largo, ¿no? Solo eso. Bambina. Sí. No, simplemente acá en el chat de San Juan, Pedro Luna, dice, perdón, no entendí quiénes le expropiaron los animales y por qué perdió el trabajo. Digo, lo pueden responder al último como quieran, pero simplemente para que ustedes lo tengan en cuenta. Por ahí, si nos queda tiempo, a lo mejor lo puede responder ahora Noé o al último, no sé qué les parece. Sí, si quieren le respondo. No sabemos por cuánto tiempo vamos a tener internet, por eso. Que responda ahora mejor por las dudas. Dale, por la duda, dale, Noé. Ahí te hacen una pregunta de quién te expropió los animales y por qué perdiste el trabajo. Bueno, al ver elegido nuevos loncos en la comunidad, eligieron después en el 2017 se eligieron loncos, se eligieron 3, esos loncos no se encontraban capacitados para llevar a cabo un municipio, hacerse cargo de un municipio y bueno, prácticamente una empresa, que es lo que es el pueblo Ranquel. Entonces ellos pidieron al gobierno un interventor para que les ayudara en este proceso de entender todo lo que es municipio y a saber trabajarlo correctamente. Y ahí es donde entra el interventor, Sergio Freise.
Sergio Freise, más que ayudarlo a administrar, se adueñó del pueblo Ranquel, o sea, vio la oportunidad y la aprovechó. Y al hacerse cargo del municipio, de todo el trabajo rural, o sea, todo el campo, todo el pueblo Ranquel en realidad, bueno, allá donde entra el conflicto con nosotras, porque nosotros los dirigimos a él para pedirle como interventor, como el Lonco nos había dicho que él era la persona que se hacía cargo de todo el pueblo Ranquel. Entonces les pedimos a él este famoso contrato que venimos pidiendo hace muchos años, que nunca se nos ha dado, y bueno, él para evitar problemas, supuestamente así fueron palabras de él, dice, yo les compro todo hasta el perro. Nosotros le explicamos que no queríamos venderle, porque es nuestro sustento, nuestra forma de vida. Bueno, ahí es donde empezó, como que nosotros no teníamos el contrato de pastaje del pueblo, nosotros vinimos así nomás sin contrato, nunca nos dieron un contrato de pastaje para nuestros animales, como que los animales no eran como su palabra de dudosa procedencia. Entonces nos confiscó los animales al no querer vendérselos. Y ahí es donde empieza el conflicto, bueno, y ahí mismo me deja sin trabajo, porque, bueno, él vio como que yo era una amenaza, y o sea que no iba a hacer lo que ellos querían. Entonces ahí me deja sin trabajo, así, había empezado a 2 meses o 3 de pandemia. Bueno, entre medio de la pandemia me quedé sin los animales, sin el sustento de esos animales y el trabajo. Y también tuvimos un tiempo largo encerrado. La tranquera estuvo cerrada con llave, orden de este señor. Como era tiempo de pandemia, o sea, como que todo era válido. Y ahí ni siquiera pudimos acceder a transportar alimentos para los animales, así que a este señor le debemos toda esta lucha que llevamos a cabo, y también el que hoy en día esté sin trabajo y que nadie acá alrededor no me dé trabajo, porque este señor domina todo el sur de la provincia de San Luis, el señor Sergio Freise. No sé si entendieron un poco. Sí, por ahí aclarar, Noé, que Noé estaba trabajando en el hospital de Ranqueles y estaba cobrando mediante la forma de planes. Entonces, de un día, cuando sucede esta situación con el señor Sergio Freise, que ahí se ve que está reunido en la mesa, esto es en Ranqueles, la fotografía, ahí está, bueno, el gobernador Alberto Rodríguez Sá, que incluso el mismo gobernador, cuando empiezan a elevar un montón de notas y petitorios, niega haber puesto a dicho interventor en Ranqueles y desconoce la figura de él allí. Y luego de este conflicto, de esta amenaza, mejor dicho, más que conflicto, de esta amenaza hacia Noemí y Juanita, que son una de las pocas mujeres que tienen animales y que trabajan con los animales desde su llegada a Ranqueles, él empieza un proceso de persecución política, de asfixiamiento económico, porque no solamente la despide, sino da órdenes explícitas que nadie la pueda contratar, ni a ella, ni a sus familiares, ni a sus hijos. Entonces no puede, no sé si se está acoplando el sonido. Entonces no puede tampoco buscar trabajo alrededor. Y toda aquella persona que las ayuda, automáticamente empiezan procesos de persecución o de despido indirecto. Como es todo tan irregular, el tema de los contratos, se manejan, cuando le pedíamos a Noé o a los abogados le pedían algún tipo de documentación con respecto al trabajo, no había absolutamente nada, todo se maneja en negro, sin dejar ningún tipo de registro, lo cual habla un poco de la situación de irregularidad que están viviendo ahí en Ranqueles. Y esto que decía Noé con respecto a esta figura de que no podían resolver el tema del papelerio, se refiere a que implicaba, los loncos tenían que realizar una administración de un municipio, lo cual hay un montón de conocimientos de gestión, desde economía, que no lo podían resolver internamente en la comunidad, y esta persona, digamos, se aprovecha de esa situación, y como siempre dice Noemí, ahora prácticamente la lógica que
tiene es de dueño de estancia. Entonces todo hay que preguntarle, todo pasa por su decisión. Y para la gente que no es de San Luis, es un dato de que este señor ha trabajado en el gobierno, ha tenido diferentes, digamos, cargos, inclusive tiene una denuncia penal que está apelada por haber, digamos, amenazado a diferentes jueces, y hace poquito lo declararon en un cargo de cultura. O sea, toda una situación de mucha irregularidad y de impunidad con respecto al poder. Actualmente es funcionario, ¿no? Claro, no sé si algo más, si no ya... ¿Estás ahí, Noé? No, Ita, no. Sí, se escucha cortado, por eso no, si vos lo que más o menos no entendieron, se lo podés explicar vos, porque estoy escuchando cortado y no, la señal se me está yendo. Ah, bueno, gracias, Y gracias. Tati, Sí, sí. sí, quería preguntarle a Noemí, digo, ellas estuvieron, bueno, con Juanita, Miriam, 18 días de acampe afuera de la Casa de Gobierno, y si en esos 18 días alguien se acercó del gobierno, afuera de la Casa del Gobierno, yo digo, si alguien de la Secretaría de la Mujer, primero porque eran 3 mujeres que estaban acampando ahí, o alguien del gobierno se acercó, o bueno, 18 días estando acampando afuera, yo digo, supongo que se enteraron lo del gobierno. No sé si escuchaste, no sé si quieren que dejemos eso para el último, porque están las otras... Escuché cortado, bueno. pero escuché. Sí, o sea, no, el del Ministerio de la Mujer, no. Nosotros mucho antes que del acampe, nosotros habíamos hecho nota, o sea, nosotros pasamos por todos los ministerios, antes de hacer el acampe tuvimos por todos los ministerios. La respuesta del Ministerio de la Mujer fue que si nosotros no teníamos golpe, no podían hacer nada. O sea, si este señor nos golpeaba, o sea, las amenazas no, para ella no cuentan, la persecución tampoco, pero si nos golpeaba, por ahí podían hacer algo. Y bueno, desde el gobierno como que se desvincularon, como que no reconocen a este señor, o no hay un papel a donde diga que este señor es interventor supuestamente del pueblo Rangel. Es obvio que no es así, porque este señor tiene el poder de hacer y deshacer del pueblo Rangel como él quiera. Pero de Terrazas nos dijeron que ellos no reconocen que él sea como interventor, que sea una figura de interventor acá en el pueblo Rangel. Esa fue la respuesta de las Terrazas. Sí, después se le dio una nota, digamos, formal, ahí fue bastante una situación muy violenta de que no las atendieron, cerraron todas las puertas de Terraza, trajeron un montón de policías, estábamos en una concentración ahí a las afuera con varios compañeros, Ramón, bueno, Cele, varios compañeros de la Facultad de Humanas, y no les dejaron ingresar, ingresaba todo el mundo menos ella, y les tomaron las notas, digamos, que habían realizado, con un carrito tipo de golf, así que todo un despliegue escénico impresionante, y la contestación a esa nota fue que ellos no se podían meter porque era un problema de autonomía. O sea, fíjense la polisemia del concepto de autonomía, por el cual la están usando en un sentido de quitarles derechos. Así que con esa respuesta diciendo que el camino era judicial, y a los pocos días le vino una denuncia penal hacia ellas, por supuesto robo de animales, que es bueno, lo que están actualmente tratando de demostrar que no es así y llegar a la posibilidad de restitución de los animales. No sé, Bambi. Sí, ya estamos como en tiempo y seguiríamos con Miriam, si te parece, Ita. Dale, no sé si vos tenés la comunicación con ella, porque les contamos que tenemos problemas con internet en el territorio, entonces primero el problema para descargar Zoom y después el problema de internet, entonces resolvimos de esta manera hacer como diferido. Así que no sé si Bambi vos podés... Ahí estamos, yo estoy llamando para, porque se le corta inclusive, no sé qué pasa hoy.
A ver. Miriam es de la comunidad Ranquel y ella está trabajando la recuperación de la historia del pueblo y particularmente con un hecho que ocurrió hace 146 años, Bienvenido al que es buzón de la voz. masacre la masacre que ocurrió en el Pozo del Cuadril. Pero bueno, no nos estamos pudiendo comunicar con Miriam. Bueno, no sé si querés, Bambi, podemos ir proyectando o podemos pasar con Mica y esperarla. Y la pasamos hacia el Bueno, final. mientras intentamos comunicarnos con Miriam. Dale. Bueno, entonces vamos a presentar a Micaela Brasca, que es de la Universidad Nacional del Litoral. Es tesista en la licenciatura en Geografía y su trabajo de investigación se denomina Territorios Indígenas, el proceso de territorialización de la comunidad mocoví de Campo San José, Recreo Santa Fe, a través de formas de participación de mujeres. Ella va a compartirnos parte de este recorrido, de este camino que está haciendo. Así que, Mica, adelante. Bueno, muchas gracias. No sé si Itatí o alguien va a proyectar lo que les compartí, o si lo proyecto yo, no comparto pantalla yo. No sé. Mica, ahí tenemos el Power, vamos a tratar de abrirlo, si no, ahí estamos en eso. Bueno, perfecto. Muchas gracias por la invitación. Yo estoy en el proceso de realización de mi tesina de grado, y como decía Bambina, me propuse analizar el proceso de territorialización de la comunidad mocoví en Campo San José a partir de 2008, sobre todo enfocándome en las formas de participación de las mujeres de la comunidad. No sé si esperar la proyección para que mientras... No, dale, Mica, dale, proyecta vos porque tengo un problemita técnico, así que dale vos. Bueno, a ver cómo podemos hacer entonces. Creo que así. Bueno, me confirman si ven, aunque sea para tener algunas Perfecto, se ve muy referencias y bien. que no nos Adelante. perdamos. Se ve bien. Adelante. Perfecto, bien. Estos son el objetivo general y los objetivos específicos que me propuse en mi tesina para que un poco los puedan ver, pero de todas maneras, por una cuestión de tiempo, voy a hacer una breve contextualización del caso y me voy a enfocar más en los últimos objetivos que tienen que ver con estas estrategias implementadas por la comunidad en general, pero particularmente por las mujeres en ese proceso de territorialización. Ahí va. Para comenzar y para contextualizar, Campo San José es un conjunto de 327 hectáreas que están en el distrito de Recreo. Recreo es una localidad que limita con la ciudad de Santa Fe, forma parte del Gran Santa Fe, del RUT urbano de Santa Fe. Si pueden ver acá en este mapita, esto que está pintado de rojo es todo el distrito de Recreo. Lo verde es ya el distrito que está al norte, que es Candioti, y lo celeste azul ya es el distrito de la ciudad de Santa Fe. Esta parte que está, esta partecita que está acá en amarillo, son las 327 hectáreas que se conocen como Campo San José, que fueron restituidas a la comunidad. Esta restitución de tierras fue posible porque en el 2002 se aprobó a nivel provincial la ley número 12086, de adjudicación de lotes y parcelas de islas fiscales a comunidades aborígenes. Estas son las únicas tierras que dentro del departamento de la capital están fuera del contexto de islas. Del 2002 al 2008 pasaron muchas cosas, pero para no extendernos en ese proceso, en el 2008, el que por entonces era el gobernador, Hermes Wiener, le entrega las tierras a la comunidad, tierras que recién pueden ser titularizadas en el 2011, pero
En este año 2008, cuando las familias mocovíes se enteran que esas tierras habían sido entregadas, algunas de estas familias deciden irse de la ciudad de Recreo a Campo San José para vivir. Como ven acá, esta parte que está sombreada es el distrito de Recreo, lo amarillo es la planta urbana de Recreo en sí, lo otro es todo zona rural, entre esa zona rural está Campo San José, y esto que ven acá con esta línea de puntos es lo que actualmente dentro de la ciudad de Recreo se conoce como barrio Mocoví. Bueno, estas familias mayormente provienen de este barrio Mocoví y han decidido en ese año irse a vivir a Campo San José. ¿Qué pasa antes de ir a las estrategias? La decisión de ir a vivir a Campo San José, según las entrevistas que hemos realizado, coinciden en que era una manera de poder huir o escapar del hacinamiento y de las condiciones de vida que había en la ciudad, y también porque tampoco en la ciudad no había fuentes de trabajo, había mucha inseguridad, y esto les permitía tener un acceso a actividades vinculadas a la tierra, vivir de una manera más tranquila, y tener un lugar donde construir sus propias viviendas y, como decía, huir del hacinamiento. En general, las familias que viven en Campo San José hacen una valoración muy positiva de vivir en el barrio, de lo que hoy es Campo San José, pero cuando llegaron en ese momento, estas tierras no tenían ningún tipo de servicios básicos vinculados al hábitat. No había caminos, no había agua, luz, no había ninguna vivienda. Entonces, en ese contexto, es que las familias necesitan empezar a organizarse para resolver esas situaciones, esas necesidades, poder dar respuesta a esas necesidades. En la práctica es muy complicado dividirlo tan tajantemente porque son todas estrategias que se retroalimentan y que son complementarias entre sí, pero por una cuestión expositiva dividí las estrategias como en dos grandes grupos. Por un lado, una serie de estrategias que la comunidad va a realizar en negociación con el Estado, y por otro lado, estrategias vinculadas a la resolución de la vida cotidiana, que se dan más en el ámbito de lo familiar o de lo doméstico. Dentro de las estrategias con la negociación, de negociación con el Estado, hay una serie de estrategias más que se dan en la calle, más de reclamo y de visibilización de las condiciones de vida de la comunidad en Campo San José. Entre esas estrategias estaban comunicados, la difusión de comunicados, conferencias de prensa, movilizaciones a la Casa de Gobierno, acercamiento de petitorios o notas a las autoridades locales, digamos, de la ciudad de Recreo o de la provincia, cortes de ruta. En este tipo de estrategias nosotros nos encontramos con que tanto en imágenes, videos, las notas periodísticas del momento y también en las entrevistas realizadas, surge que las mujeres tienen una participación muy importante porque, entre otras actividades, lo que hacen es comunicarse con los medios y con las autoridades para explicar cuáles son las demandas, ¿no? Y también surge que tienen una gran participación en las asambleas y en la toma de decisiones respecto a esas estrategias. Es decir, estas estrategias de visibilización y de reclamo se decidían en las asambleas, y las mujeres tenían una gran participación ahí también. Por otra parte, en esa negociación con el Estado podemos encontrar también en paralelo algunas otras estrategias que son como más formales o más burocráticas, que tienen más que ver con vinculación con políticas o con planes o programas específicos, ya sea de la provincia o de la nación, en general vinculados a la producción, el trabajo, la economía social y solidaria. Por ejemplo, como para citar dos ejemplos y esclarecer un poco la cuestión, la comunidad logra negociar para que la provincia, a través del Ministerio de Producción, alquile un tractor y poder empezar a labrar la tierra para hacer las primeras huertas, o con la Nación consiguen, a través del Ministerio de Trabajo de la Nación, una serie de entrenamientos laborales para poder agregar valor a las producciones que hacían las familias en Campo San José y poder venderlas con más valor. Ahora, lo que encontramos, o lo que notamos hasta ahora, es que la mayor participación de las mujeres se da en el ámbito de la resolución de la vida cotidiana. Es decir, en estas estrategias de negociación con el Estado tienen un rol muy importante, pero que principalmente en esa construcción de un territorio habitable las mujeres aportan desde estas
actividades de trabajo reproductivo, resolución de la vida cotidiana, el trabajo doméstico, el cuidado de la familia, ¿no? Tengo una serie de ejemplos para mostrarles, no sé bien si ustedes siguen viendo bien la presentación o están viendo... Se ve muy bien la Se ve presentación. bien, Mica. Se ve bien la presentación también. Porque tengo varias pantallitas, entonces no quiero confundirlos. Entre estas actividades que tienen más que ver con lo reproductivo, perdón, les cito algunos ejemplos que me parece que son como bastante gráficos y bastante importantes. Por ejemplo, al inicio de la toma, digamos, de la ocupación de la tierra, por ahí en los primeros meses, 2008, 2009, las mujeres son quienes se quedaban en el campo con niñas o sin niñas a pasar la noche, mientras que los varones volvían a la ciudad para poder cuidar lo que en la ciudad habían quedado, ¿no? Eso fue como una actividad muy importante en la consolidación de la ocupación del territorio, porque se daba en un contexto en donde había amenazas de desalojos con topadores y con policías, ¿no? Otra de las actividades muy importantes de las mujeres que aparece recurrentemente en los relatos es el cuidado de niños y niñas, ya sea que estos niños y niñas estén vinculados familiarmente o no. Por ejemplo, en este espacio, digamos, rural, donde no había ni siquiera caminos para que los niños y niñas puedan tomar el colectivo para poder ir a la escuela, significaba, bueno, una gran travesía, ¿no? Entonces entre las mujeres se organizaban para ir turnándose semana a semana y llevar los niños y niñas hasta la parada del colectivo para que pudieran acceder a la escuela. Por eso también entre los reclamos que suelen aparecer en estos cortes de ruta y en estos comunicados que se dan, digamos, en esas estrategias más de la calle, aparece muy recurrentemente esta cuestión de tener ripiado las banquinas, tener una garita para que poder tomar los colectivos, tener caminos, para poder acceder también desde el campo a la localidad de Recreo o de Candioti, que es a donde van a la escuela las niñas. Otra tarea importante, además del cuidado de niños y niñas, es el trabajo en las huertas que realizan las mujeres para producir verduras o frutas agroecológicas. Y en este sentido las tareas van desde la planificación de la siembra hasta la comercialización. Y esa comercialización, a su vez, requiere muchas veces la organización comunitaria con otras familias para poder asegurar esa comercialización. Por ejemplo, qué productos van en un bolsón, qué días se van a vender, a dónde se van a vender, qué flete se va a utilizar para llevar esos bolsones al punto de venta. Entonces, ese trabajo que ellas realizan y que tiene que ver con esa producción de alimentos es muy amplia, ¿no? Y va desde lo más mínimo de sembrar una semillita y guardar las semillas para la próxima cosecha o la próxima siembra, a esta organización comunitaria por ahí un poquito más amplia para su comercialización. También encontramos que aparece como otra producción muy importante la panificación y elaboración de alimentos, que tienen que tener como las características de ser económicas, de ser muy baratas, de ser abundantes, que sean llenadoras y que, bueno, sean ricas en sabor. Esas producciones se realizan para las familias, para el interior del hogar, pero también para comercializar y también para sostener el comedor comunitario cuando el comedor funciona, ¿no? Y en este sentido, por ejemplo, en casos o en situaciones de emergencia como fue durante la pandemia, las mujeres organizaron y sostuvieron un comedor en el campo que era sostenido por mujeres del campo, pero también por mujeres de la ciudad, que aún viven en la ciudad de Recreo y que iban y venían todos los días para llevar sus aportes a ese comedor. Las mujeres se encargaban de recolectar donaciones, de vincularse con organizaciones sociales para conseguir más recursos, elaborar los alimentos, hacer la comida, limpiar, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que implica el funcionamiento de un comedor. Y también en esa vinculación con las estrategias más formales o burocráticas de negociación con el Estado, por ejemplo, las mujeres han participado de esas capacitaciones laborales que eran llevadas a cabo por el Ministerio de Trabajo a través de la Secretaría de Agricultura Familiar para entrenarse en la producción de alimentos como conservas y dulces, para los cuales usaban
las frutas y verduras que producían en sus huertas, y también productos de panificación. Eso les permitía agregarle un poquito más de valor y poder venderlas de una manera que resultaba más redituable económicamente. Eso, acá les muestro así como algunas imágenes. Esto es una foto de lo que sería una de las partes que se está urbanizando en Campo San José. Es una imagen que fue publicada en una tesina de arquitectura sobre vivienda social, y bueno, tenían los medios necesarios con un dron para sacar esta foto, que me parece muy hermosa. Es del año 2017, hoy en día está mucho más poblado este sector, pero si ven, está en un contexto rural y las casas están lo suficientemente separadas como para que cada familia pueda tener una pequeña huerta, si quieren, en su casa, en el patio de su casa. Bueno, estas son algunas imágenes. Sí. Quedan 2 minutitos. Bien, estas son algunas imágenes del lugar. Estas son algunas imágenes de los cortes de ruta que realizaron. Y esto como para cerrar un poco las cosas que me quedaban a partir de este análisis. Es como la reproducción de la vida cotidiana es como el eje central en las estrategias de estas mujeres para esta construcción de un territorio habitable, para este proceso de territorialización. Dentro de esa reproducción de la vida cotidiana, como la alimentación tiene un rol central, es muy importante en varios sentidos. Por un lado, las mujeres se permiten participar de producciones por fuera del hogar, en tanto y en cuanto puedan asegurar el plato de comida en su casa. Cuando en su casa ese plato de comida no se asegura, esa actividad por fuera de la casa suele abandonarse. Y por otro lado, cuando esa actividad por fuera del hogar se puede sostener, suele estar vinculada a la producción de alimentos, como decíamos, dulces, conservas, panificación. En ese sentido, lo que observaba es que la restitución de tierras a la comunidad funcionó como un medio para poder conseguir estos alimentos de una manera más autónoma, pero que a la vez demanda, o lo que hace es agregar nuevas formas en lo que sería la doble presencia de las mujeres, ¿no? Esto es, que las actividades de cuidado ya no se restringen solo a las actividades del hogar, sino que también implican, por ejemplo, el cuidado de la huerta, la producción de alimentos para la comercialización y la organización comunitaria que es necesaria para esa comercialización. Y que incluso, más que doble presencia, hasta podríamos hablar de una triple presencia, ¿no? En el ámbito más doméstico, en el ámbito más productivo de alimentos y en el ámbito más organizativo y comunitario. Y por otra parte, el vínculo con el Estado, ¿no? Me parece interesante ver cómo las políticas estatales, o incluso el vínculo con otras organizaciones sociales, por un lado permite dotar a estas mujeres de medios materiales o inmateriales para esa reproducción de la vida cotidiana, pero que por otro lado cabe preguntarse si no terminan reforzando un poco el rol que tienen asignado estas mujeres y termina recayendo cada vez más este trabajo reproductivo en estas mujeres. Y bueno, eran un poco las cuestiones que quedaban ahí por preguntarse o por reflexionar sobre eso. No sé si estoy bien de tiempo, en todo caso sí. Ya está agotado el tiempo, Mica, perdón. Listo, hasta ahí eso era todo. Muchas gracias. Bueno, gracias, Mica. Y le vamos a dar la voz ahora a Eugenia Martínez. Sí. Sí, ahí hago una breve presentación de Euge. Bueno, Está bien, ella, si querés hablo. Total, no sé, como quiera. Yo por la cuestión del tiempo, y bueno, se están visibilizando problemáticas como muy interesantes. Dale, Euge, dale nomás. Entonces, si vos permitís que Euge. omitamos tu currículum. Sí, no es importante, me parece. Bueno, yo había, de alguna manera, quería presentar acá cuestiones vinculadas a algo que empezamos a trabajar inicialmente con otra compañera, que no pudo estar presente acá, que es Juli Coya, que tiene que ver con los procesos de apropiación o implementación de la Ley 26.160 en el contexto de la provincia de Santa Fe, pero también a partir de la escucha de lo que se fue
visibilizando, lo que fueron exponiendo, digamos, bueno, me parecía que también capaz que voy a intentar hacer un ejercicio de recuperar algunas cuestiones como para poder seguir problematizando. Y quizás también historizando algunas cosas. Bueno, yo también estoy acompañando a Mica, digamos, en el proceso de su tesina, y bueno, he trabajado algo vinculado al contexto, ¿no es cierto?, de Recreo, pero digo, recuperando algo de que algunas cuestiones centrales que me parece que se empezaron a visibilizar hoy, que bueno, una tiene que ver, digamos, con la cuestión muy tremenda, digamos, que remite a la relación histórica que ha tenido, ¿no es cierto?, el Estado, digamos, y la construcción de la nación, ¿no es cierto?, argentina, vinculada a la relación con pueblos indígenas y originarios, y que se podían, de alguna manera, uno se pueda aproximar a partir de la escucha, ¿no es cierto?, de los relatos. Y digo esto porque lamentablemente en Argentina se organiza esta idea de nación como comunidad imaginada, en términos de Benedict Anderson, ¿no es cierto?, desde esa ficción de la armonía, pero siempre, digamos, orientando de alguna manera a poder pensar a la nación argentina como si fuéramos todos hijes de alguna manera de inmigrantes italianos y españoles venidos de los barcos. Y ahí hubo un proceso de fuerte invisibilización a todo lo que tiene que ver con digamos, los pueblos indígenas originarios y afrodescendientes, que de alguna manera, independientemente de los distintos gobiernos con sus distintas políticas, ha de alguna manera esta relación ha sido de algún modo tensional, y ha pasado de invisibilización o a visibilización un tanto estigmatizante, ¿no es cierto?, de estos colectivos. Y esto no es menor porque de alguna forma también ha orientado a fuertes procesos de alguna manera de esto que se escuchaba en los relatos, de la vergüenza, ¿no es cierto?, de poder expresar la pertenencia, digamos, y el autorreconocimiento, lo difícil que es el proceso de autorreconocimiento como digamos, miembros de pueblos, y como reconocimiento de pueblos indígenas y originarios. ¿Por qué? Porque tiene que ver con todos los procesos profundos de violencia, ¿no es cierto?, que se han de alguna manera puesto en juego en este vínculo, aún con determinados gobiernos que quizás han acompañado en algunas medidas, en algunas determinadas políticas, pero siempre de forma contradictoria, ¿no es cierto? Entonces, bueno, esto me parecía que era de alguna manera interesante, digamos, problematizar, y esto también para disputar, por así decirlo, no sé si la palabra sería disputar, pero como para también poder seguir visibilizando desde dónde estamos hablando, porque hay también lamentablemente en el ámbito universitario, uno se encuentra con algunos profesionales que responsabilizan a los mismos pueblos, ¿no es cierto?, indígenas y originarios, de alguna manera el corte en los procesos de transmisión, de invisibilización, ¿no es cierto?, de generación a generación. Lo cual resulta espeluznante, ¿no es cierto?, porque es consecuencia precisamente de todo este recorrido, digamos, histórico, y que también está muy entramado con la lógica del modo de producción capitalista, ¿no es cierto?, que también es importante visibilizar, y ahí ya podríamos ir incluso de alguna manera a poner atención a ciertas paradojas, ¿no es cierto?, que tienen que ver con la parte de las legislaciones, ¿no es cierto?, y en los contextos en los cuales se concretaron. Y digo paradojas también de alguna manera recuperando los aportes de Elena Chili, de Edgardo Garbulski, cuando hacen alusión a que, por ejemplo, uno de las legislaciones importantes en términos etnopolíticos, entendiendo a la dimensión etnopolítica dentro del marco de procesos socioétnicos identitarios, que va a suponer la construcción de las relaciones identitarias, siempre entramada en el contexto de la lucha de clases, ¿no es cierto?, dentro del modo de producción capitalista. Y esa lucha etnopolítica tiene que ver, ¿no es cierto?, con la lucha de los pueblos indígenas, originarios, que han llegado también a conquistar
conquistar en el mejor de los sentidos, ¿no? Que han llegado al establecimiento de legislaciones internacionales, como es el convenio del 169 de la OIT, que se da en la década de los 90, ¿no es cierto? Que ahí está la paradoja, porque es en pleno proceso de consolidación del modo de producción capitalista en distintos países latinoamericanos y en la Argentina, ¿no es cierto? Entonces, por un lado estaba el convenio 169 de la OIT, luego la reforma constitucional de 1994, que son legislaciones que además están muy entramadas con la ley 2660, ¿no es cierto?, que tiene que ver también con el relevamiento técnico, jurídico, catastral de la situación dominial de los pueblos indígenas y originarios, porque esta legislación se desprende, ¿no es cierto?, del convenio 169 de la OIT y de la reforma, del artículo 75, inciso 17 de la reforma constitucional. Entonces, por un lado, de alguna manera se da lugar a todas las décadas de lucha de los pueblos indígenas y originarios, pero en un contexto histórico, social, político y económico donde hay una fuerte profundización de las desigualdades sociales, ¿sí? Entonces, ahí de alguna manera está la paradoja, digamos, bueno, por un lado un reconocimiento que tiene que ver con una lucha ancestral, pero por otro lado no poder sustentar la reproducción de la vida cotidiana porque había procesos de precarización laboral, quiebre de las instituciones, debilitamiento de los lazos a escala sociolaborales también, ¿no es cierto?, procesos de privatización y alguna manera incluso un debilitamiento de las políticas sociales de forma tal de que, como dicen autores como Hinze, Neufeld, digamos, no se puede hablar en la década de los 90 en el contexto neoliberal de políticas en términos de disputa, de vínculo del Estado con la sociedad civil, sino más bien planes y programas que muchas veces estaban diseñados por agencias internacionales de asistencia crediticia, ¿no es cierto?, por organismos internacionales, y que orientaban también a procesos de fragmentación de la sociedad, ¿no es cierto? Entonces, bueno, me parece que quizás era interesante de alguna manera traer estas cuestiones para que tienen que ver con lo que se estuvo trabajando acá. Vinculado a eso, cómo se va a entender también a la autonomía, digamos, que de un modo muy perverso la están utilizando política partidariamente, digamos, en relación a lo que relataban Juanita, ¿no es cierto?, y Noemí, porque precisamente ahí la autonomía está precisamente, de alguna manera, está el reconocimiento de la autonomía a partir del convenio 169 de la OIT, también el reconocimiento de la persistencia étnica, ¿no es cierto?, y cultural, que también está reflejado en la Constitución Nacional, pero bajo ningún punto de vista una autonomía de alguna manera para desligarse de la problemática, sino precisamente para reconocimiento de reproducciones de vida cotidiana con determinadas particularidades que tienen que ver con formas de vida que son totalmente distintas dentro de la lógica del modo de producción capitalista, ¿no es cierto? Que eso también me parece que es interesante, ¿no es cierto?, tenerlo en cuenta, como también la consulta libre, previa e informada, que también es otra de las cuestiones que abren estas legislaciones. ¿Por qué? Porque en el marco de, digamos, para el relevamiento vinculada a la ley 2660, que además es una herramienta interesante para tratar de poner límites a los desalojos, ¿no es cierto?, además de que también tiene que ver con un reconocimiento del proceso de la constitución histórica de los distintos pueblos, ¿no es cierto?, en los distintos contextos, de algún modo, ¿no es cierto?, hay que tener en cuenta precisamente todos aquellos pueblos que están en proceso de reconocimiento y de autorreconocimiento, que no necesariamente pueden de alguna manera tener las cuestiones. También puede ser porque estén en desacuerdo en términos de alguna forma de organización socioétnica política, ¿no es cierto?, al interior de por qué de alguna manera tener que dar lugar a procesos burocráticos que sabemos de algún modo lo que suponen. Entonces, bueno, estas legislaciones también contemplan aquellos pueblos, ¿no es cierto?, que están en ese proceso de autorreconocimiento, ¿no es cierto?, que no necesariamente tengan que cumplimentar requisitos, ¿no es cierto?, al orden de lo burocrático.
Así que bueno, no sé cómo voy con el tiempo. Creo que tenía preparada una cosa, pero bueno. Vas muy bien, Eugenia, porque realmente en esta presentación que con Itatí hemos intentado realizar en este mosaico de este recorrido, estás haciendo la síntesis muy bien. Bueno. Estás articulando, bueno, todo esto que de alguna manera fuimos conversando y como tejiendo, como decimos nosotras, toda esta cuestión. Solo nos ha quedado el poder compartir la voz de Miriam Orellano, de la comunidad Ranculche, que justamente en esto que Eugenia articula el tema de la historia, todas estas luchas que son, que estamos hoy, digamos, tienen una profunda raíz en esta conformación del Estado en particular y anterior a esa conformación, ¿no? Justamente la historia que trata de recuperar Miriam es la masacre del Pozo del Cuadril, ocurrida en octubre de 1878, en esa avanzada de territorio, que como bien se viene señalando desde ayer y Eugenia lo ha sintetizado ahora, en este capitalismo basado en primer lugar en una desterritorialización para homogeneizar a posteriori ese Estado blanco europeo, invisibilizando, que con claridad lo expresó Ana, las prácticas, la cultura, la identidad, y subordinando la mano de obra, los dos recursos que el capitalismo requiere, como se decía, vida y naturaleza, que es lo que consume. La historia de los pueblos originarios que intentamos en este recorrido es esa historia, y el Pozo del Cuadril, esa masacre a unos pocos kilómetros de la ciudad de Villa Mercedes, aquí en San Luis, da cuenta de esos avances y de esas traiciones y de ese genocidio, ¿no? Esa masacre declarada crimen de lesa humanidad. Nos hubiera gustado esto en la voz de Miriam, que es la que va constituyendo esta historia, ¿no? Bueno, estamos en el tiempo, pero no nos hemos comportado muy bien, creo, a criterio del coordinador del centro, Quique, y de Julio, seguramente, que es más estricto con nuestros horarios, pero bueno, dejamos abierto a las preguntas. No, muy bien el horario y todo, así que no hay ninguna, muy por el contrario. Me parece bien, tenemos unos minutitos, si alguien quiere hacer algún intercambio, una pregunta, y ya después para hacer el cierre, que le vamos a pedir a Julio que nos acompañe. Pero bueno, quizás Enrique, sí, Enrique, si me permitís, sí, cómo no. Estamos bien sobre el cierre. Por ahí son muchos temas y ojalá haya preguntas. Y sería bueno que las preguntas nos las envíen, porque esto es un proceso de investigación, acción participativa, y estos encuentros son un momento de un proyecto de investigación que estamos desarrollando en el Centro de Pensamiento. Bueno, por ejemplo, acá Jorge Giuliani dice, pregunta para todos los expositores qué servicios recibieron desde las universidades. Yo digo, me da la impresión que hay que recoger todas esas preguntas, sistematizarlas e incluso
en el próximo encuentro darle un tiempo para recuperar lo que se ha planteado en el de ayer. Yo confieso que estoy abrumado de preguntas que yo quiero hacer a cada una de las compañeras que intervino, al equipo que intervino, porque creo que hay una articulación de conocimiento muy buena entre el marco teórico que se planteó ayer. Ahí veo la manito de Pedro de San Juan levantada. Después te damos, Pedro, un segundo. Yo tengo la sensación de que va a haber muchas que quieran hablar, y yo quiero señalar que estamos en un proceso de enseñanza-aprendizaje. Por eso esto es investigación, acción participativa, con intervenciones muy buenas. Ayer tuvimos un marco teórico y hoy estamos mirando una práctica muy diversa, muy rica, que da para preguntas, para reflexiones, incluso para el equipo que está integrado por compañeras de San Luis y de Santa Fe, para que se vayan animando también a hacer síntesis teórica, porque yo creo que ya esta sola reunión merece inferir una cantidad de temas teóricos. La presentación que acaba de hacer Eugenia ayer, recién, yo pensaba, no sé si Eugenia estuvo ayer en el debate inaugural, que sería muy, ahí le estoy viendo la carita, sería muy bueno, Eugenia, que pudieras escucharlo, porque realmente es muy interesante tu presentación, y ni hablar de las experiencias que se han relatado. Recién Micaela nos trajo un relato de la ciudad de Santa Fe, de la provincia de Santa Fe, de la zona de recreo, realmente interesantísima, pensando en una comunidad mocoví, y asociado, bueno, a la experiencia de la comunidad Ranquel, y esa asociación brutal de violencia y Estado que desconoce el proceso de intervención. Bueno, la violencia es una violencia histórica. El capitalismo es violencia en origen y es violencia reproducida en la cotidianeidad. Por eso me da la impresión que estamos viendo muchas cuestiones, y ni hablar de la primera experiencia comentada por Ana, donde terminaban planteando la necesidad de visibilizar lo que están haciendo, lo que se está haciendo contra los pueblos originarios, cómo se recuperan esas prácticas. Y yo había notado casi la misma pregunta que Jorge, ¿no? Bueno, ¿cuánto hace la universidad? Bueno, de alguna manera aquí estamos interviniendo, y claro, se nos generan múltiples desafíos para avanzar. Bueno, yo no tengo varias cosas para decir, pero pidió la palabra el colega sanjuanino, no sé si está todavía en la sala. Pedro, dale, Pedro, por lo menos. Hola, profesor, muy buenas. Saludos desde acá, aquí es plena noche, estoy en Francia y he seguido con atención las ponencias que han hecho. Es cierto que la última síntesis de todo un poco el plexo teórico que hizo la compañera, increíble. Bueno, yo soy miembro del Consejo Asesor Indígena de la Universidad Nacional de San Juan y del pueblo Huarpe, de la comunidad Huarpe, territorio del Cuyum. Celebro esta mirada que hay ahí. Hay una cosa que me gustaría marcar, las diferencias que hay en los modos de estar en el pueblo Huarpe y otros pueblos, porque las tres provincias cuyanas, una de las tres es un área de sacrificio, que es la provincia de San Juan. Entonces ahí es donde el capitalismo se expresa claramente, ¿no?, en el sacrificio de los espacios naturales, que además son espacios sagrados y son sitios de memoria. Entonces partimos de una idea de que hay una avanzada, que es la avanzada extractivista, y
una avanzada patrimonialista. Son como dos componentes de un mismo proceso, ¿no?, que nos pone en crisis. Y la universidad ha asumido eso, ya que recién otro colega preguntaba sobre eso, ha asumido un espacio para poder hablar, porque nosotros hemos pedido la restitución de los cuerpos, que también ahí está la violencia epistemológica, la restitución de los cuerpos que tiene la universidad en el museo, para cumplir la ley nacional de restitución de cuerpos indígenas a las comunidades. Y estamos ahí encerrados porque la provincia ha transformado en objeto los cuerpos, que no sabemos cuántos son en realidad, y estamos en ese momento de inacción. Quería compartirles esto porque mientras más empezamos a indagar cómo está dándose el proceso de salir a decir, como decía la primera compañera, lo difícil que es decirnos huarpes o diaguitas, y además hacerlo en el ámbito de la academia, porque yo soy estudiante del doctorado de la Facultad de Ciencias Sociales. Es bastante complejo, pero es también una experiencia de lucha. Así que enhorabuena, taquilligüe, y muchas gracias por el momento. Vamos a vernos en la próxima sesión. Bueno, muchas gracias, Pedro. Un gusto escucharte y saber que estás, creo que 4 horas más tarde que nosotros. Sí, son las 12 ya. Claro, claro, bueno. Buena bancada, buena bancada. Bueno, realmente muy importante, estamos sobre la hora. Estábamos intercambiando con Enrique, Bambina y Tati. Estamos muy satisfechos con el ciclo que estamos desarrollando y recién vamos por la segunda. Todavía faltan 3 encuentros más, todo programado, la próxima reunión el 11, luego el 15, luego el 17, y creo, intercambiábamos con Enrique, que vamos a tener que planificar probablemente para comienzos del año que viene un encuentro presencial, así que tendremos que ver qué posibilidades hay de generar un encuentro presencial donde podamos participar todos, en un momento en que, bueno, el Centro de Pensamiento Crítico Pedro Paz no tiene presupuesto, pese a tener el presupuesto asignado, nunca pudimos ejecutar el presupuesto, y bueno, por lo que uno milita en distintas universidades, el ajuste universitario es brutal, o sea que nos caben las de la ley, así como hay ajustes sobre los pueblos originarios, sobre los pueblos en general, también sobre la universidad. Y es imprescindible profundizar en estos temas, lo que nos decía recién Pedro desde París, aunque con el corazoncito y la cabeza sanjuanina. Desde el Pirineo, para ser más exactos. Está nevando ahora. Mirá vos, qué bueno. Bueno, yo te recupero, Pedro, como conciudadano, ¿no? De niño hablaban de los huarpes como una cuestión folclórica, y uno, bueno, vos recién hablaste del lugar del sacrificio, ¿no? Qué importante es que recuperar toda esta tradición. Y Micaela y Eugenia me recuperaron mi territorio de graduación universitaria, la Universidad Nacional del Litoral en Santa Fe, y qué importante que podamos pensar esta diversidad de culturas y pueblos originarios que hay en nuestro país, y pensar y discutir lo plurinacional que ayer discutíamos, ¿no? Y que tanto problema político generó en el vecino país en Chile. Así que yo diría, recién Bambina hizo una síntesis también muy buena, coincido, y Tati un gran esfuerzo de comunicación con el teléfono en la mano, es muy importante. Creo que fue muy bueno tener todos esos testimonios, y estamos obligados, como colectivo de conocimiento que pretendemos ser, en ir generando síntesis. Creo que las experiencias hoy presentadas, los temas hoy presentados y el marco teórico de ayer ya nos permiten ir haciendo síntesis. Yo diría, como cuestión concreta, a ver, acá hay alguien que dice, Andrea,
Me parece muy enriquecedor el ciclo, agradezco iniciativa que permite poner en diálogo las situaciones que son comunes a San Juan, San Luis, Mendoza y obvio Santa Fe, como es la lucha y conflictos territoriales de las comunidades. Bueno, queda pendiente la pregunta de Jorge Giuliani, y todos los que quieran hacer preguntas pueden mandarla al Centro de Pensamiento Crítico Pedro Paz, a Enrique Elorza, a Bambina Stinga o a Itatí Arce. Y nosotros, bueno, vamos a intentar en el próximo encuentro del 11 de noviembre iniciar con una recuperación de lo que aconteció para poder darle continuidad al ciclo y en cada encuentro haya un punto de contacto con este trayecto de donde venimos. O sea, pensar que esto es un proceso integral, que tiene unidad en cada uno de los talleres, de los encuentros que hacemos, pero que tiene un objetivo integrado de conocimiento, insisto, de investigación, acción participativa, que de alguna manera, Jorge, es algo que, de intervención de la universidad para vincularse con este conocimiento, con divulgarlo, con difundirlo y presentarlo más adecuadamente. Así que yo diría que habiéndonos pasado unos pocos minutos, salvo que Itatí y Bambina o Enrique quieran agregar algo, estaríamos terminando acá. Itatí, Solo Bambina. en mi caso decir, Julio, que esto se está grabando inmediatamente, en breve lo voy a estar destinando a todos los presentes. Si hay alguna de las personas que no tienen el correo mío, bueno, envíenme la dirección de ustedes, así pueden tener la grabación. Solamente eso y nada, no sé, Bambina, Itatí. Agradecer la participación, agradecer a Ana, a Noemí, a Juanita, a Mica, a Eugenia y a Miriam, que de alguna manera igual nos ha acompañado en este proceso y en este recorrido, y agradecer por compartir, ¿no? y la presencia de todos, todas, todes. Y nos encontramos el 11. Muy bien, creo muchas que gracias. ya con Ailín. Muy bien, Bambina. Y había omitido, pero vale la pena recordarlo. Este encuentro está realizado en asociación, en coordinación con la Fundación de Investigaciones Políticas y Sociales, con el centro, pero también con el Doctorado en Ciencias Sociales de San Juan, que hoy ha estado presente con un trabajo de articulación que venimos haciendo con Alicia Naveda desde hace mucho tiempo. Así que hasta ahí, y bueno, nos vemos próximamente. Bueno, un abrazo y a muchas todos, gracias. muy buena actividad. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes, buen fin de... Gracias a todos, a todas. Buenas tardes, gracias. Gracias. Chau, chau. Chao, chao.